Episodio 1. La puerta que nunca se abrió. El monasterio de San Lázaro estuvo cerrado por 48 años. No por abandono, sino por silencio. Un silencio espeso, antiguo, rencoroso. Durante la restauración, el arquitecto jefe descubrió una puerta detrás del confesionario principal. Una puerta de madera oscura, sin pomo, sin cerradura. Solo un símbolo tallado con fuego. Una oreja, sangrando. Al principio pensaron que era decorativa. Un elemento litúrgico olvidado. Pero cuando intentaron romperla, la madera gritó. No crujió, no se astilló. Gritó, con voz humana, con acento andaluz, y con el pánico de quien aún está encerrado. Los obreros huyeron. El monasterio fue sellado nuevamente. Pero no antes de que una caja metálica fuera recuperada detrás de un falso muro. Dentro, una cinta de casete, una nota amarilla, y una frase escrita con tinta ya reseca. No escuchar de noche. Ella sigue soñando. La cinta fue enviada a Leticia Vargas, doctora en teología onírica y especialista en fenómenos hipnagogos. Al escucharla por primera vez, Leticia solo oyó ruido. Ruidos guturales. Un susurro repetido. Y al fondo, una mujer rezando en voz baja, pero llorando como si estuviera siendo crucificada. Al día siguiente, Leticia soñó con una celda sin luz. Una mujer encapuchada, sola, apretando un rosario contra sus dientes, y gritando sin abrir la boca. Ese mismo día, Leticia viajó al monasterio, y al cruzar el umbral del recinto, el viento sopló hacia adentro, como si el edificio inhalara su presencia. La puerta seguía allí, sellada, silenciosa, pero distinta. Ya no estaba fría, palpitaba, como si el corazón de alguien más latiera desde el otro lado. Leticia apoyó el oído, y lo escuchó. Débil, lejano, pero claro. Es de noche. Dios ya duerme otra vez. Episodio 2. La monja que gritaba dormida. Sor Amalia no hablaba durante el día. Durante 40 años. Nadie escuchó su voz. Pero cada noche, el confesionario resonaba con su llanto. No un llanto común. No uno que pide consuelo. Era un grito atravesado de salmos. De nombres que no figuraban en ninguna Biblia. Y de frases que no podían provenir de esta tierra. Leticia, tras revisar la cinta recuperada, solicitó acceso a los archivos internos del convento. Entre documentos olvidados, encontró 442 páginas, todas escritas a mano, por diferentes sacerdotes a lo largo de los años, cada una titulada igual, sueño número, y un número consecutivo. Los sueños no eran inventados, eran transcritos, por Sor Amalia, dormida, amarrada, sus labios se movían, y alguien tomaba nota. Cada noche, alguien debía vigilarla, no para cuidarla, sino para evitar que alguien más respondiera. Los primeros sueños eran repetitivos. Estoy en una capilla sin techo. El altar me respira. La hostia me muerde. Pero a partir del sueño 667, las cosas cambiaron. Sor Amalia comenzó a hablar en idiomas desconocidos. Y su cuerpo empezó a escribirlos. Marcas aparecían en su piel. Símbolos, líneas, cicatrices que no sangraban. Y lo más perturbador, nunca se borraban. Leticia comparó las marcas con las heridas recientes en el cuerpo de uno de los obreros que había tocado la puerta sellada. Eran idénticas, pero él no hablaba latín. Nunca había soñado con monjas. Y sin embargo, en la noche siguiente al incidente, se despertó murmurando. No me escuchó, pero me miró. Sofía intuyó que los sueños no eran de Sor Amalia. Eran ecos atrapados, fragmentos de plegarias olvidadas, oraciones abortadas, intentos de comunicación no con Dios, sino con algo que habita detrás de su silencio. Y entonces, al revisar la página 439, Leticia leyó algo que la dejó sin aliento. Sor Amalia, aún dormida, había dicho, Leticia viene. Ella también soñará, pero no con él, sino como él. Esa noche, Leticia no durmió. No podía, porque el viento, desde dentro del confesionario, le pedía que cerrara los ojos, no para descansar, sino para recordar lo que nunca vivió. Episodio 3. El padre que se convirtió en eco. Se llamaba Padre Eladio. Fue el último en vigilar los sueños de Sor Amalia, y el primero en quedar atrapado en ellos. Una noche de 1973. Tras escuchar el sueño número 1041, el padre pidió entrar al confesionario. No para escuchar el pecado, dijo, sino para pedir permiso al silencio. Nunca salió. No hubo ruido, ni forcejeo, ni rastro. Solo una frase, escrita por dentro de la puerta sellada con su propia sangre. Lo que entra para oír,
Sale como palabra. Desde entonces, cada madrugada a las 3:17, el confesionario habla solo. No grita, no reza, susurra. Y la voz es suya, inconfundible, serena, pero vacía. Leticia escuchó la grabación de uno de esos susurros. No era una homilía, ni un mensaje claro, solo fragmentos, como pensamientos rotos flotando en la madera. No hay sonido en él, pero la ausencia duele como fuego. Lo toqué. No es luz, es espera. El Vaticano lo registró como eco residual, pero los obreros del convento comenzaron a perder la voz, uno a uno, hasta que solo podían comunicarse por escrito. Y aún así, cada letra escrita se deshacía con el tiempo, como si la palabra ya no pudiera permanecer en este lugar. Leticia decidió sentarse frente al confesionario, con una grabadora, y los ojos cerrados. A los 3 minutos de silencio absoluto, la madera crujió, el aire se enfrió, y una voz, la del padre Eladio, le susurró al oído. No me escuches. Escúchate cuando él te calle. Leticia abrió los ojos, pero no estaba sola. La sombra del sacerdote se proyectaba detrás del reclinatorio, aunque no había luz, solo el sonido de su respiración, y una oración sin fin, que subía y bajaba como si fuera cantada por la propia madera. El que confiesa, no siempre quiere ser perdonado. Esa noche, Leticia no habló, no escribió, solo repitió mentalmente las frases del eco, hasta que su voz interna ya no le pertenecía. Episodio 4. Los sueños que rezaban solos. Al principio, los sueños eran reflejos, sombras de lo vivido, deseos velados, temores repetidos. Pero en San Lázaro, los sueños comenzaron a tener voluntad. Leticia se despertó llorando, no por una pesadilla, sino porque, mientras dormía, había rezado en voz alta durante más de 1 hora. Tenía la garganta desgarrada, y no recordaba ni una palabra. La grabación nocturna lo confirmó. Su voz era suya, pero la lengua no. No era latín, ni hebreo, ni nada reconocible. Era un idioma sin alfabeto. Solo sonidos redondos, densos, como si el alma se arrastrara entre dientes. Y no fue solo ella. Las monjas comenzaron a murmurar durante el sueño. Palabras repetidas, cadencias exactas, como un rezo compartido, dictado desde otro plano. Una de ellas, Sor Lucinda, se despertó con un salmo escrito en el brazo, no tatuado, emergido desde la piel, una escritura roja, viva, y que no podía leerse frente a un espejo. Leticia, asustada, transcribió una de las oraciones. Se la mostró a un experto en glosolalia religiosa. Él no supo traducirla, pero al leerla en voz alta, sufrió un paro cardíaco. Antes de morir, dijo, no están rezando hacia Dios. Están pidiéndole algo que recuerde lo que era antes de ser negado. Desde entonces, el convento dejó de dormir. O mejor dicho, el convento empezó a soñar por sí mismo. Las paredes murmuraban. El viento no entraba. Salía, con frases, con gemidos, con súplicas en idiomas que jamás fueron inventados. Leticia decidió dormir dentro del confesionario, conectada a máquinas, monitoreada. A la medianoche, su cuerpo empezó a convulsionar, no con violencia, sino con ritmo, como si estuviera siendo dirigido desde dentro. Lo que dijo durante el sueño fue claro, y fue grabado. Él no está lejos, está detrás del nombre, y espera a que lo invoquen desde el olvido. Cuando despertó, Leticia tenía la boca llena de ceniza, y su pulso marcaba 3:17 exactamente. Ahora sabe que no sueña sola. Ninguna lo hace, porque los sueños ya no pertenecen a las durmientes, sino al que espera. En el reverso de cada oración. Episodio 5. El Evangelio que nunca fue leído. Fue encontrado en la capilla menor, bajo la base del altar de piedra. Un libro, sellado con cera negra, sin título, sin autor, y sin olor a tiempo. Leticia fue la primera en tocarlo. Sintió un estremecimiento, no por fuera, en las encías, como si el libro no se activara con las manos, sino con la memoria del cuerpo. Intentaron abrirlo con cuchillas, con fuego, con agua bendita. Nada funcionó. El sello ardía si alguien lo tocaba con miedo, y se enfriaba si alguien mentía a su fe. El Vaticano lo denominó Evangelium Somnis, el Evangelio del sueño. Un texto que, según ciertos informes olvidados, solo puede ser leído por quien lo haya soñado, página por página. Esa misma noche, Sor Elvira soñó con una sala blanca, sin puertas, sin cielo, y al fondo, una figura femenina de espaldas, leyendo en voz baja, cada palabra que pronunciaba,
Le aparecía en la piel como cicatriz. Cuando Elvira despertó, tenía la espalda cubierta de líneas. Y en medio, una frase: la palabra no entra por los ojos, entra por la carne rendida. Leticia comenzó a dormir junto al libro, con grabadoras, con sensores. A la tercera noche, soñó con una página en blanco, pero al tocarla, sus uñas comenzaron a sangrar. Al día siguiente, en su muslo izquierdo, apareció la siguiente oración escrita en líneas rojas: el que lea este evangelio, será leído a su vez. El libro seguía cerrado, pero ya no mudo. Emitía un leve sonido, como respiración profunda, como un útero, esperando contracción. Leticia entendió: el libro no busca ser leído, busca gestarse, poco a poco, cuerpo por cuerpo. Ahora, cada vez que una monja sueña, una nueva línea aparece en su piel, y todas, sin excepción, terminan con el mismo versículo: el verbo fue negado, y por eso, ahora se multiplica. Episodio 6: el espejo que refleja la fe de los muertos. El espejo fue hallado en la celda más antigua del monasterio, casi fusionado con la piedra, cubierto por un velo de lino húmedo, como si alguien hubiera intentado proteger al mundo de su reflejo. Era ovalado, de marco barroco ennegrecido, sin grietas, sin polvo y sin reflejo. Leticia se paró frente a él. No vio nada, ni su sombra, ni su movimiento, solo un fondo opaco, profundo, como agua estancada en la que nadie se atreve a lanzar una piedra. Una hora después, una monja novicia, Sor Inés, se acercó por curiosidad, y entonces, el espejo respondió. Mostró una figura, pero no era ella, era su madre, muerta hacía 12 años, de rodillas, rezando, con los labios manchados de tierra y una sonrisa rota. Leticia ordenó sellar la habitación, pero el rumor ya se había extendido. Cada noche, alguien se escabullía, cada noche, el espejo mostraba a alguien distinto. Nunca un vivo, siempre un muerto, pero con una única constante: todos murieron esperando respuesta. A un rezo, a un perdón, a un milagro, a algo. El espejo no reflejaba el cuerpo, reflejaba la fe detenida. Un sacerdote visitante intentó bendecirlo, pero su reflejo se apareció, y lo que vio, le hizo huir en silencio. Nunca dijo que había visto, solo escribió una línea antes de partir: el espejo no me mostró muerto, me mostró creyendo, aún después de morir. Esa misma noche, desapareció, y en el espejo, al amanecer, Leticia vio por primera vez su propio rostro, pero no como era ahora, más viejo, demacrado, y con los ojos completamente blancos. Detrás de ella, en el reflejo, la puerta del confesionario estaba abierta. Leticia giró. En el mundo real, la puerta seguía cerrada. El espejo, entonces, parpadeó, como si respirara luz, y sobre su superficie emergió una última frase, formada por condensación: el reflejo no revela quién eres, sino quien sigue esperando por ti. Episodio 7: el niño sin bautismo que reza en latín. Apareció un martes, sentado en uno de los bancos de la capilla, como si llevara años ahí, como si siempre hubiera estado. Tenía unos 6 años, descalzo, vestido con una túnica raída, sin botones ni costuras. No hablaba, no lloraba, no pedía, solo miraba hacia el altar, fijamente, sin parpadear. Las monjas pensaron que era hijo de alguien, un extraviado, un huérfano, pero al acercarse, notaron algo imposible: sus ojos no tenían reflejo. Leticia intentó hablarle. Nada. Le ofreció comida. No comió, pero al caer la noche, cuando todas se retiraban, el niño se puso de pie, se acercó al altar, se arrodilló, y comenzó a rezar en latín, con la entonación perfecta de un monje del siglo IV. Libéranos, Domine, ave omni nocte enmudecida. Cada palabra que salía de su boca hacía que las velas temblaran. El aire se volvió espeso. La madera crujía. El crucifijo se inclinaba, como si escuchara. Por primera vez en siglos, Leticia mandó investigar. No había registros del niño, ningún nacimiento reciente, ninguna denuncia de desaparición, ningún bautismo. El Vaticano fue alertado, pero al llegar, los emisarios no vieron al niño. Solo encontraron en el suelo una hoja de salmo escrita a mano, en latín puro, y en el reverso, una frase escrita con grafía infantil: no necesito nombre si él me recuerda. A la mañana siguiente, el niño seguía allí, y al verlo rezar, una monja anciana cayó de rodillas, llorando, repitiendo: es el que escuchó lo que no debía. Leticia lo observó durante horas,
Y entonces lo entendió. No estaba rezando para pedir. Estaba recordando por nosotros. El niño sin bautismo. No era un mensajero. Era un archivo. Una voz viva. Donde el verbo olvidado había encontrado su último susurro. Episodio 8. La cruz que sangra cuando mienten. No fue en misa. Ni durante una confesión. Fue durante una charla informal. Hermana Belén. Entre risas forzadas. Dijo: yo nunca he dudado de Dios. Y la cruz lloró sangre. Un hilo oscuro descendió desde el madero. Exactamente donde se clavaban las manos. Lento. Denso. Tibio. No fue milagro. No fue metáfora. Fue reacción. Al principio creyeron que era coincidencia. Humedad. Algún resto de cera derretida. Pero al limpiar la cruz, el olor era claro. Hierro y sal. Como carne rota. Al día siguiente. Otro incidente. Un sacerdote visitante se presentó ante el altar y, con voz templada, dijo: mi fe me ha sostenido durante cada noche de tormenta. Y entonces, las heridas del costado de la figura crucificada comenzaron a rezumar líquido. No solo sangre, sino algo más espeso. Como si la cruz no sangrara, sino que escupiera lo que no quería cargar. Leticia hizo la prueba. Se paró frente a la cruz. Miró al Cristo a los ojos. Y dijo, en voz firme: aún creo que Él me escucha. Nada ocurrió. Pero al dar la espalda, sintió algo caliente caerle en la nuca. Era una gota. Y olía a verdad quemada. La cruz no juzgaba. Registraba. No castigaba. Respondía. No necesitaba testigos. Porque era, en sí misma, una evidencia viva. Desde entonces, nadie volvió a hablar de su fe en voz alta. Las oraciones se hicieron internas. Las palabras se volvieron susurros. Cautelosos. Culposos. Una mañana, apareció una inscripción. En la base del altar. Tallada como por uñas desesperadas. Él no murió por nuestros pecados. Murió por nuestras mentiras sobre lo que creemos. Leticia decidió cubrir la cruz. Pero cada tela que usaba se empapaba al instante. Como si la sangre no viniera de la madera, sino del aire. El niño sin bautismo fue el único que se atrevió a hablar. Se paró frente al altar. Señaló la cruz. Y dijo: ya no quiere que creas. Quiere que calles. Si no lo haces. Episodio 9. Las campanas que doblan hacia adentro. Las campanas de San Lázaro no sonaban desde 1965. Fueron selladas por decreto eclesiástico. Tras el suicidio de un sacristán que afirmaba oírlas nombrarlo por dentro. Durante más de 5 décadas. El campanario permaneció en silencio. Oxidado. Cerrado con 7 llaves. Y envuelto en cadenas. Bendecidas en 3 idiomas distintos. Pero esa noche, volvieron a sonar. Leticia fue la primera en escucharlas. O creyó serlo. El sonido era leve. Grave. Como si viniera desde abajo. Aunque las campanas cuelgan del cielo. No había viento. No había cuerda. Y sin embargo, el tañido era claro. Pero no se expandía. No retumbaba. Se hundía. Cada campanada no salía. Se replegaba. Como un grito que se traga a sí mismo. Como una confesión que vuelve al pecho. Como un nombre, murmurado dentro del hueso. Las monjas comenzaron a sentir presión en el pecho. No dolor, peso. Como si cada nota marcara una cuenta regresiva invisible. Un aviso no para el mundo, sino para el alma. Leticia subió al campanario. Sola, con una grabadora. Y una vela. Al llegar arriba, las campanas estaban quietas. Inertes. Pero la grabadora captó sonidos que nadie escuchó directamente. Un nombre. 2. 12. Cada campanada nombraba a alguien del monasterio. No en voz alta. No en idioma alguno. En intención. La grabación fue analizada. Y detrás del eco metálico, una voz repetía la misma frase. Tú dijiste que morirías por él. Y viviste para negarlo. La última campanada no fue un sonido. Fue un silencio absoluto. Tan denso, que hizo caer a Leticia de rodillas. Y en ese silencio, oyó su propio nombre. No fuera. Dentro. Las paredes del campanario comenzaron a transpirar humedad. Y sobre la piedra apareció una frase escrita con moho fresco. Las campanas no llaman al cielo. Se llaman entre sí, cuando saben que él ya no baja. Desde entonces, nadie ha vuelto a subir. Pero cada noche a las 3:17, el sonido regresa. Y solo lo escucha quien ha mentido en una oración. Episodio 10. Leticia deja de soñar. Leticia dejó de soñar. De golpe. Sin transición. Sin pesadillas previas. Solo oscuridad pura cada noche. Un vacío sagrado. Un silencio que no contenía descanso. Sino ausencia. Pero al despertar,
No sentía alivio. Sentía peso. No en el cuerpo. En la conciencia. Como si algo dentro de ella ya hubiera vivido mientras ella dormía. Comenzó a recordar cosas que nunca ocurrieron. O al menos, no en su vida. Un rosario de piedra. Un idioma anterior al latín. Una celda con muros húmedos donde rezaba de rodillas. Aunque nunca había estado allí. Los recuerdos eran precisos. Dolorosamente reales. Con olores. Con frío. Con culpa. Una mañana. Leticia despertó llorando. No por miedo. Sino por pérdida. Había soñado que alguien la llamaba por otro nombre. Amalia. Y al abrir los ojos, su primer pensamiento fue: estoy otra vez aquí. Corrió al archivo. Buscó todos los informes sobre Sor Amalia. Y en su letra, encontró una frase en un margen. Cuando ya no sueñes, recordarás por mí. Los sueños no la habían abandonado. La habían sustituido. Ahora, cuando Leticia se sienta a escribir, sus manos escriben solas. Versículos, plegarias, nombres, fechas que no conoce, pero que coinciden con muertes registradas en los archivos del Vaticano. Una noche, frente al espejo, Leticia no se reconoció. La forma era suya, pero los ojos miraban como si ya hubieran visto demasiado. Los análisis médicos fueron claros. Su actividad cerebral mostraba ondas REM mientras estaba despierta, como si su mente no hubiera dejado de soñar jamás. Ella ya no duerme. Ella es el sueño, el que queda cuando todas las oraciones han sido olvidadas. Y solo persiste la necesidad de recordar el error original. Episodio 11. La grabación que nadie oyó completa. La cinta fue encontrada en el fondo del archivo sellado. No etiquetada. No clasificada. Envuelta en tela de monja. Con manchas que nunca se secaron. Leticia no la reconoció al principio. Pero al sostenerla, una punzada le atravesó el oído izquierdo. No dolor. Una vibración. Como si el carrete, incluso apagado, ya supiera quién lo escucharía. Una nota venía dentro. Última sesión. No reproducir sin oración previa. No dormir después. La grabación comenzaba con silencio. 30 segundos de nada. De expectativa. De vacío. Y luego, la voz. Era la de Sor Amalia. Inconfundible. Saturada por el cansancio. Pero clara. Rezaba. Susurraba. Pedía. Pero no a Dios. No me respondas. Solo déjame no olvidar lo que vi antes de creer. Leticia escuchó los primeros 5 minutos. Después, la cinta se detuvo sola. Y su nariz comenzó a sangrar. No por volumen. No por frecuencia. Por contenido. Un técnico intentó digitalizarla. Murió dormido esa misma noche. Sin signos de violencia. Pero con los oídos tapados por cera. Como si su cuerpo intentara bloquear lo que ya era demasiado tarde. Otro fragmento fue escuchado por una monja. Solo 3 minutos. Y al despertar al día siguiente, había escrito en todas las paredes de su celda una frase. Ella lo soñó entero. Yo solo entendí la mitad, y ya no soy yo. Leticia, decidida, encerró el carrete en la cripta. Pero cada noche, al cerrar los ojos, seguía oyendo lo que no reprodujo. No como recuerdo, sino como presencia. Porque el sonido que vive en esa cinta no fue grabado por tecnología humana. Fue transcrito por el sueño mismo. Un eco que Sor Amalia contuvo con su cuerpo. Y que ahora busca uno nuevo. La última nota encontrada junto a la grabadora decía: el que la escuche entera, no despertará. Pero tampoco morirá. Episodio 12. El salmo que detuvo al cielo. No fue leído. Ni cantado. Ni gritado. El salmo emergió. Desde Leticia. Desde el fondo de una memoria que no era suya. Había estado semanas en silencio. Sin sueños. Sin voz. Hasta que, una mañana, mientras caminaba por el claustro, sus labios se movieron solos. Et nunc non petimus perdón. Solo el eco de lo que no fue dicho. Las monjas se detuvieron. El aire cambió. Los pájaros huyeron. El incienso se extinguió sin fuego. Y por primera vez desde que llegaron a San Lázaro, el viento no soplaba. El cielo no se oscureció. No tronó. No brilló. Simplemente se detuvo. Leticia siguió recitando. Verso tras verso. Como dictado. Como si algo dentro de su boca hubiera estado esperando siglos para volver a ser pronunciado. El salmo era puro, perfecto y absolutamente incomprensible. No por idioma, sino por sentido. Porque cada palabra parecía negar la anterior. Como si la fe misma se volviera espiral. Las campanas no sonaron. El reloj se detuvo en las 3:17. Y los espejos ya no reflejaban nada. Ni luz, ni sombra, ni rostro. Una monja intentó rezar un Ave María.
No pudo. La voz no le salía. La lengua se le endureció, como si hubiera intentado hablar un idioma que el cielo ya no reconoce. En el centro del convento, una rosa blanca floreció en piedra, y se marchitó en segundos, como un milagro reverso. Leticia cayó de rodillas, y en el suelo, donde su aliento tocaba la tierra, las grietas formaron una frase. Ya no hay oído allá arriba, solo mirada, y ya está cerrada. Desde entonces, las oraciones no se elevan, se evaporan. El cielo no responde, no porque castigue, sino porque ha abandonado la conversación. Y el salmo, el que lo provocó todo, ahora vive escrito en la piel de Leticia, letra por letra, verso por verso, como un mapa que guía no hacia Dios, sino hacia donde Él ya no está. Episodio 13. Los gritos que Dios jamás escuchó. Nadie gritó, porque ya no quedaban gargantas, ni fe suficiente para exigir respuesta. Solo ella, Leticia, la única que todavía conservaba algo parecido a una voz, aunque ya no era suya. Entró al confesionario, no como penitente, ni como testigo, sino como puente. Llevaba el salmo tatuado en la piel, llevaba los sueños ajenos en la memoria, y llevaba en el pecho una ausencia palpitante. El confesionario la recibió con un suspiro, no de madera, no de viento, un suspiro de espera. Leticia se arrodilló, apoyó la frente, y por primera vez en toda la serie de rituales truncos, no dijo una palabra, solo escuchó, y lo que oyó no era voz, era todos los gritos jamás escuchados, los de Sor Amalia, los de las monjas, los de niños abortados en nombre del cielo, los de madres que rezaron mientras ardían, los de hombres que murieron creyendo que el silencio era prueba de amor. Todo ese dolor, toda esa fe desgarrada, fluía por las paredes del confesionario, como si fuera médula espiritual. Leticia no lloró, porque para llorar, uno necesita estar separado del dolor, y ella ya era el dolor. Su cuerpo se arqueó, la sangre brotó de sus oídos, y sus labios se abrieron solos para pronunciar la última frase. No esperes respuesta, solo sé testigo de lo que quedó sin Dios. La puerta del confesionario se cerró sola, nunca más se volvió a abrir. Al día siguiente, el monasterio amaneció vacío, sin cuerpos, sin voces, sin cruces, solo un eco, grave, constante, vivo. El eco no se repite, no rebota. Recuerda, hoy, si alguien se atreve a rezar en San Lázaro, no escucha a Dios, no escucha consuelo, solo una voz que dice, desde algún lugar donde la fe ya no alcanza, soy todos los gritos que Dios jamás escuchó. Y ahora, te escucho yo.